Taller de Gaites Alberto Fernández patrocina Viva el Valle. Bien llegados a otro nuevo capítulo en Viva el Valle. Hoy tenemos con nos a Luis Ángel, director del grupo folclórico de Mieres, Prau y Herón. Y a ver, Luis Ángel, yo quería preguntarte lo mismo que se puede preguntar a todo el mundo. ¿Quién es Luis Ángel para ti? Tú eres Luis Ángel, pero ¿quién es para ti Luis Ángel? Pues, bueno, había que entamar por entamo. Y Luis Ángel ye el fiu de Mari Carmen, más conocida como La Peli. Mari Carmen fue profesora, directora de varios grupos ahí en Mieres, fundadora del Prau y Herón, el cual tengo la suerte de dirigir yo ahora mismo. Y yo, si me tuviera que definir como algo, pues definiríame principalmente como bailador, profesor de baile, director del Prau y Herón, y bueno, además hago alguna cosuca más, como panderetes, como tocar con panderetos de anguaño y demás, pero fundamentalmente bailador. Bueno, soy una reflexión bien guapa, sobre todo ahí el mencionar a Tomás, y porque a fin de cuentas tú, si no llegas a ser por Tomás que te hubiese metido en el vicio, seguramente no eres lo que eres a día de hoy, ¿o no? Pues no, si no fuera por mi ma y por mi pa, que los dos bailaban, pues ni yo ni mis hermanos, porque somos todos familia de bailadores, no hubiéramos estado en este mundo si no fuera por ellos. Bueno, yo ahora quiero preguntarte un poquitín más enfocado al grupo, a Prau y Herón, que yo creo que bueno, todos los grupos son, vamos a decirlo, heteroxéneos en cuanto a edades, ¿no? Porque hay xente más mozo, xente más mayor, xente más veterano, xente más que anda pel medio. ¿Cómo lle de dificultad para ti, o cómo crees tú que lle de dificultad a nivel, yo qué sé, de vamos a organizar una actuación, la dificultad de los bailes, cuál hay la dificultad para un grupo de esa heterogeneidad? Porque al fin de cuentas no todo el mundo te puede rendir lo mismo, ¿no? ¿O sí? Sí, no, a ver, ye complicado, como tú bien dices, ye una tarea complicada, porque a la hora de plantear una actuación, bueno, evidentemente no es lo mismo una actuación de calle que una actuación de escenario, que evidentemente hay que plantearles con más tranquilidad, pero todo parte primero de los ensayos. Primero los ensayos, nosotros allí tenemos los divididos, tenemos una hora para niños y una hora para adultos, aunque sí es verdad que pues de cara a ciertas actuaciones intentamos que los dos grupos se junten para que se conozcan, interactúen, y a la hora de las actuaciones pues bueno, todo salga mejor. Posible, claro. Pero bueno, es complicado, pero bueno, puede hacerse. Hay que adaptarse, claro, ¿no? Hay que adaptarse y puede hacerse con previsión y con planificación, faise todo. Y además yo veo que sois un grupo muy, muy activo, ¿no? Porque yo tengo dio al vuestro festival, que yo voy a llamar el Festival Vuestro de Casa, aquí el 8 Folk, y yo quería preguntarte, ¿qué nivel crees tú que, o bueno, qué nivel, como todos, entiendo yo, como todos los festivales, pero cuál hay la repercusión que puede tener a nivel de folclore, pues todos los talleres, todos los charres? Yo recuerdo la de Folclor Vaqueiro con Nando, que ya no está, por desgracia, o la de La Triada, que por ejemplo este año diste tú. ¿Cómo crees, cuál crees que el valor de importancia que tienen estos talleres y charres? Pues yo personalmente pienso que estos talleres tienen mucha importancia, porque un festival no solo pasarlo bien, sino nosotros, o por lo menos en nuestro grupo, piensa que un festival tiene que estar compensado. Tiene que haber una parte de folicia, pero también tiene que haber una parte de divulgación, que para eso somos un grupo folclórico dedicado al esparcimiento del valle y de la cultura tradicional. Entonces, en nuestro festival siempre procuramos eso, que haya, pues, siempre hacemos una charra y un taller de baile, pues, de diferentes temáticas, como tú dices, el último fue de los vaqueiros, no, el último fue de La Triada, hubo de vaqueiros, hubo de Son de Arriba, de corri, hubo un montón de charres, exposiciones, y para mí es lo interesante, el compensar tanto la parte de folicia como la parte de divulgación. Sí, la verdad que creo que hacéis un festival bien cargado de transmisión cultural por todos los festivales que vais haciendo y por todo lo que hacéis en él, ¿no? Así que nada, muchas gracias Luis por acompañarme güey aquí en Play Presta, en Viva el Valle, y nada, veremos por ahí en el Folices, ¿o qué? Venga.